Buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy ya es jueves y estamos a 17 del mes de octubre, se está yendo rápidamente este mes. El día de hoy los temas siguen dominando, los mismos temas siguen dominando el ambiente noticioso de nuestro país y también los temas de la región siguen siendo prácticamente los mismos. Como en nuestro país tenemos un tema fundamental que es lo que se ha derivado de todo el desorden en que concluyeron las primarias de los partidos el pasado 6 de octubre. Vamos a hablar en el día de hoy con el amigo querido, casi sobrino, Manuel Fermín Cabral, abogado, experto en temas administrativos, derecho administrativo, constitucional, etcétera. Él ha estado participando muy activamente en la defensa de los intereses del expresidente Leonel Fernández y vamos a hablar de esos temas relacionados con este espinoso caso que alguna gente ha pretendido minimizarlo a un supuesto derecho al pataleo, pero que no es así. Y otros han tratado de circunscribirlo solo a un aspecto de rebatiña interna en el Partido de la Liberación Dominicana, que tampoco es así. De modo que vamos a hablar con Manuel sobre este caso. Por de pronto vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que vamos a tener un ambiente bastante caluroso, caracterizado por la incidencia de una circulación anticiclónica en casi todos los niveles, que mantendrá bajas las probabilidades de lluvia sobre la mayor parte de la geografía nacional y solo en horas de esta tarde podrían presentarse algunos chubascos de corta duración en la cordillera central y en el área del Parque de los Haitises, como consecuencia del aporte de campos nubosos que arrastra el viento del este-sureste. Para mañana viernes las condiciones del tiempo se mantendrán muy similares a las de hoy, por lo que tampoco se esperan importantes precipitaciones. Las temperaturas seguirán calurosas con una sensación térmica de hasta 35 grados en algunas zonas. La ONAMED informa de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a un área de baja presión localizada sobre la bahía de Campeche en México, con probabilidad de convertirse en huracán tropical de un 70%, pero eso está muy lejos y no tenemos entonces la previsión de que eso llegue por acá. Por otro lado, se ha estado circulando el rumor y algunos medios han publicado que el doctor Leonel Fernández tendría una comparecencia, una locución nacional esta noche a las 10. Los voceros autorizados del expresidente han aclarado que eso no está previsto, de modo que esa locución, cuando vaya a producirse, será anunciada por los canales oficiales, que son el propio presidente Fernández, a veces lo difunde en Twitter, pero fundamentalmente sus voceros, en este caso Rafael Núñez y Ania Valdés, ambos han aclarado que el doctor Fernández no va a hablar esta noche y que cuando se vaya a producir eso, que será probablemente al comienzo de la próxima semana, él será anunciado y será sin ningún género de duda tan esperado como el discurso que debió difundirse el pasado domingo a las 10 de la noche, que por razones que ya han sido suficientemente explicadas, no se produjo y se difundió a las 7 de la mañana. Será tan esperado, quizás más, que esa ocasión. Se anunciará entonces cuando
vaya a ocurrir. Y a propósito, el doctor Fernández depositó ayer una instancia ante la Junta Central Electoral. Y como Manuel estaba ahí, en su condición de abogado de la causa del presidente Fernández, vamos a hablar con Manuel de ese tema. En Haití, finalmente ya para entrar a hablar con Manuel, en Haití la situación sigue evolucionando de mal a peor. El presidente Jovenel Moïse se aferra al poder, pero su base de sustentación se ha ido erosionando sistemáticamente. Haití está convertido en un caos casi generalizado. Manifestaciones todos los días. Ayer renunció parte de la comisión de diálogo que había designado el propio presidente haitiano para negociar con los líderes de las organizaciones que han mantenido la agitación, y evidentemente renunciaron por no haber encontrado ningún punto de avenencia para poner fin a esta situación de inestabilidad que vive Haití. En medio de todo eso, se han cumplido 15 años de la presencia de la MINUSTAH y ya se va. Los últimos miembros de la MINUSTAH que ha sido retirada paulatinamente van a ser retirados ya porque la ONU no renovó ese compromiso de mantener a Haití bajo la protección de esa misión de la ONU, que era prácticamente una misión de holgazanería porque no generó ningún tipo de estabilidad en Haití. Porque el problema de Haití puede mudar la ONU para allá. Y de todos modos, eso no tiene remedio. No es un problema de presencia de tropas, ni de tutela, ni nada de eso. Es un problema de raíz que no tiene solución. Manuel, buen día. Buen día y muchas gracias, Nelson, por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Habla de la instancia de ayer. Sí, mira, Nelson, tú decías algo muy importante. Este es un caso muy espinoso. La auditoría forense que se persigue, para que pueda ser efectiva, para que pueda ser útil, no se frustre entonces su fin, pues requiere de que se garantice que esos equipos, de que todos los equipos que son utilizados para esto, lo que se ha denominado como el sistema automatizado de votación, se encuentren en un estado de no adulteración, es decir, que su integridad sea lo suficientemente resguardada como para que, reitero, esa auditoría pueda realizarse de forma óptima. También en la instancia se hacen unos señalamientos en atención a recomendaciones técnicas para que la auditoría se oriente hacia esos ámbitos donde real y efectivamente pueda comprobarse el fraude. Sobre todo porque nosotros hemos hecho unos señalamientos que no son sino unos elementos de convicción que pudiéramos denominar como indicios, como son unas alteraciones irrazonables de tendencias estadísticas, y ahí hay opiniones muy solventadas, muy pesadas, de importantes académicos, tanto internacionales como en el orden local, sobre todo atendiendo a una serie de informaciones que nosotros hemos venido destacando, como el hecho de que, por ejemplo, en el 88% de las mesas se transmitieron los datos a través de un sistema que vamos a llamar que es ordinario, que es un módem USB 3G que dispuso la Junta Central Electoral, y bajo ese sistema las elecciones, según las informaciones de la Junta Central Electoral, quedaron empates, es decir, 48-48. Sin embargo, en el resto, en el 12% restante, que se transmitió básicamente por un celular, sí, con un código del acta y generándose una lectura desde un celular, desde un teléfono móvil,
Ahí las elecciones entonces cambiaron a un 52-42 y eso era en todo el territorio nacional, es decir, el 12% está distribuido a nivel nacional. Entonces, esas cosas requieren ser aclaradas y obviamente que a través de la auditoría eso debe realizarse. Pero una cosa muy importante y que los medios de comunicación han destacado son los señalamientos que nosotros hiciéramos a la Junta Central Electoral y en especial a su presidente respecto a la necesidad de que ellos deban cumplir, en este caso la Junta, el Pleno de la Junta Central Electoral, con los mandatos constitucionales y legales que garantizan que en el ejercicio de sus funciones ellos se apegarán a la objetividad, a la imparcialidad, al servicio objetivo hacia las personas, a la buena fe, sí, a la confianza legítima, puesto que ellos son árbitros. Entonces, ellos no son parte. no son partes. De hecho, el presidente Fernández nunca ha imputado a ninguno de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral de la comisión de un fraude. No. Es que este fraude, lo que nosotros llamamos esta manipulación, pues obviamente que pudo haber venido de terceros, es lo más lógico, porque no nos olvidemos que inclusive el Pentágono ha sido vulnerada su seguridad informática a través de hackers internacionales. Yo siempre destaco el ejemplo de en Suiza. En Suiza, en el 12 de febrero de este año, ellos, como iban a implementar un sistema de votación electrónica también, pero aún más sofisticado, porque ese se iba a hacer a través del voto online, o sea, un voto a través de una página web que le iba a salir al ciudadano en un mensaje de correo electrónico que le iba a llegar y accediendo a través del correo electrónico, entonces podía votar. Después una serie de pasos, de validación, claro, etcétera. Exactamente. Entonces, y eso lo estaba organizando el Servicio Postal Suizo. Y ellos, entonces, inteligentemente, hacen una convocatoria mundial para que la comunidad de hackers, obviamente ofreciendo un premio de 150.000 euros por cada vulnerabilidad que identificaran los hackers. Entonces se inscribieron 3.000 y pico de hackers y al mes, obviamente, había más de 14 irregularidades que fueron detectadas y eso ha traído una crisis que ha dado el traste con el sistema de votación, al igual que, por ejemplo, en Alemania, en Holanda. Lo desechó. De hecho, yo he dicho que solamente en 6 países del mundo se utiliza el sistema de votación electrónica y uno de ellos es Venezuela, precisamente, y miren lo que está Venezuela ahora mismo. Entonces, que no es precisamente por el sistema de votación, exactamente, es por otra cosa. Es verdad. Pero nosotros insistimos, Nelson, el presidente Fernández no ha señalado una imputación al presidente. Entonces las respuestas... Pero él se la ha tomado de tipo personal. Sí, claro, las respuestas que él ha dado son totalmente destempladas, no garantizan que él esté en el ánimo de administrar justicia, en este caso de poder decidir objetivamente cada una de estas peticiones. Clarificar. Incluso Nelson, fíjate, esto es muy importante lo que voy a decir. Y es la primera comparecencia que hacemos a un programa de televisión, porque yo creo que ni siquiera ni Rubén Maldonado ni Fernando Fernández tampoco han acudido a un programa de televisión aún, porque fue apenas ayer que depositamos esta instancia. Pero es importante que el presidente de la Junta Central Electoral dijo que la auditoría no se debía a un requerimiento que hace el presidente Fernández, sino que fue una decisión predeterminada por parte de ellos. Entonces, nosotros destacamos en la instancia... Que no es verdad. Que no es así, exactamente, porque de hecho, nosotros tenemos conocimiento, había ya en marcha un procedimiento de contratación que el 10 de octubre se le notificó a los oferentes que ya ese proceso de licitación había perdido objeto. ¿Ok? Eso oportunamente va a salir. Ahora, lo que quiero destacar es las peticiones que ha formulado el expresidente Fernández, las hace en su calidad primero de precandidato, pero también como ciudadano. Y eso es un derecho fundamental, el derecho de petición. Y la Junta Central Electoral, su pleno, está obligada a responder esos reclamos, y el de cualquier ciudadano también. Claro. O sea, no es un tema que medalaganariamente le sale por un capricho. No es una necedad. No es una necedad tampoco, pero tampoco puede el presidente de la Junta Central Electoral sentirse mal y tampoco puede decir que ellos no van a responder ningún reclamo, porque, Nelson, no han respondido a esta hora ninguna de las
de los reclamos, de las peticiones que ha formulado el expresidente Fernández. Ni antes ni después. Y eso es exacto, ni antes ni después, porque muy bueno que tú señalaras eso. Cuando ellos mismos disponen, nosotros lo hemos hecho saber en múltiples ocasiones, 2 veces, a finales de enero, el 31 de enero y luego el 22 de febrero, donde ellos dispusieron la realización de una auditoría que hubiese prevenido muchas de estas cosas. Pues ellos lo incumplen, o sea, incumplen los mandatos que ellos mismos han dictado, desconociendo entonces su propia legalidad. Pero luego también nosotros, desde septiembre, inicios de septiembre, agosto, ya en reuniones verbales, en reuniones que se produjeron, en requerimientos verbales me refiero, se les pedía que en qué estaba la auditoría, todo eso. Hasta que a partir de septiembre, el 6 de septiembre, se empiezan a hacer reclamos por escrito, porque no se encuentran respuestas por parte de la autoridad electoral. Y esto es lo que lleva a un estado de desasosiego, no solamente de quienes han simpatizado con la precandidatura del presidente Fernández, sino también de toda la sociedad. Y ya de hecho, importantes estamentos de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, pues dan la voz de alerta, no únicamente del tema del fraude electrónico también, porque hay otro fraude también, que es una compra masiva, vulgar, sí, un asunto descarado, considerada, sobre todo aprovechándose, Nelson, de esa zona más deprimida que es el sur, de donde es el presidente, pero que no le han puesto ningún tipo de atención. El presidente y el ahora candidato también, el candidato del oficialismo del gobierno. El candidato del fraude. Que es el señor Gonzalo Castillo. Entonces, eso es algo que hay que decir, porque también ese es un fraude, también eso es una manipulación de la voluntad del electorado. Importante de que en esas zonas, cuando a nivel nacional la votación fue apenas de un 25, un 26%, en esa zona llegó hasta un 48, un 50%. O sea, son cosas ilógicas también de que personas de esas zonas tan deprimidas, pues de repente votaran en 45 segundos en promedio en algunas mesas. Sí, bueno. Es algo que no tiene explicación, salvo que no sea con una manipulación. Entonces hay una situación que no se corona con una simple declaración de defensa de una moralidad que no está siendo cuestionada. No está siendo cuestionada. De hecho, extraña mucho, Nelson, que él se tomara eso de esa manera, porque sí, él no se le ha formulado ninguna imputación. De hecho, si uno fuera a verlo esto desde el plano de lo que son las lógicas que siguen las investigaciones, es como una especie de un acusado que de repente se defiende, pero de ninguna acusación. O sea, entonces, ¿cómo que se pone en evidencia? Él no le ha, porque yo creo, y yo de hecho conozco bien esa familia, una familia honorable, claro, ciertamente, claro, mucha tradición en la República Dominicana y de servicio. Honorable de origen. El presidente de la Junta Central Electoral fue presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. Vicepresidente de la Suprema, nadie lo cuestionó. Nadie puede había sido presidente de la Junta anteriormente. Correcto. Y nadie lo cuestionó. Y nadie le cuestionó. Pero estas actitudes propias también, hay que decirlo, porque él no es un experto en informática. No. O sea, porque eso también es algo que hay que decir. Ellos, ninguno de los miembros del Pleno, yo creo que por lo menos no se les conoce esas destrezas en el ámbito electrónico, informático, pues pueden pecar también de inobservancias, ¿no? Ahora, cuando yo no quisiera, pues, que se pensara que hay una ceguera intencional, como llaman los americanos, porque ahí es que viene entonces la intervención de entender, primero con objetividad, que lo que se está diciendo, primero aceptar que es posible, o sea, porque no sería este el primer país que pasara esto, ¿no? Y reconocer las vulnerabilidades de un software, lo primero, Nelson, que fue desarrollado aquí. No es que uno tenga desconfianza por lo dominicano. No se cuestiona la capacidad de los dominicanos. Esa es la verdad. Lo que pasa es que tenemos que también reconocer que nosotros no tenemos un Silicon Valley aquí. O sea, y como he dicho, la NSA contrata lo que se llaman los hackers éticos para precisamente estudiar las vulnerabilidades y eso. Y yo dudo mucho que eso se haya hecho en la República Dominicana. No. Aunque también pienso que esta manipulación que se ha hecho, pues yo no creo tampoco que haya sido algo tan
tan elaborado, sino que es algo burdo lo que se ha hecho. Yo sospecho que inclusive muchas de las máquinas que no lograron ser identificadas, y es lo único que explicaría que personas votaran en 45 segundos, por ejemplo, cuando solamente en el proceso de reconocimiento, de tu entrega de la cédula, de pasar, tú ver todos estos candidatos que habían, solamente regidores, había una cantidad grandísima, y entonces luego echar esto, verificar eso, o sea, la verdad que no cuadra, sobre todo yo que yo voté, por ejemplo, aquí en el San Judas Tadeo, a mí me tomó más de una hora votar. O sea, había mucho desconocimiento y de hecho Participación Ciudadana destaca que la población no estaba preparada y de hecho en la provincia de Santo Domingo, y nosotros también confirmamos eso, en algunas mesas la asistencia por parte del presidente de la mesa, que podía asistir a una persona que alegara desconocer por completo un sistema electrónico así, fue en algunas ocasiones más de un 90%. Entonces eso dice mucho, ¿no?, de lo que pasó y de que yo espero que al menos esto, que era un plan piloto. No, se estrelló. Yo creo que se estrelló. Ese piloto se estrelló. Se estrelló. Sí. Vamos a la pausa, Manuel. Sí. Cuando regresemos, vamos a ir rapidito allá a el caso más burdo que puede haber, que es el de Arroyo Cano, Ya. en Boichío. Ya, muy bien. San Juan de la Maguana. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con el doctor Manuel Fermín Cabral, abogado. Y ya ustedes ven que está elaborando parte de las razones por las cuales el presidente Leonel Fernández ha contestado este proceso que fue, bueno, ya ustedes saben lo que pasó. No hay que abundar tanto en eso. Venimos ahora. Seguimos conversando con Manuel Fermín Cabral, de los que representa los intereses del presidente Leonel Fernández, y del 47.29 que le reconocieron al presidente Fernández durante la pasada primaria. 47.29 del 30% que fue la media nacional, 28% la media nacional. Si hacemos una regla de 3, bien simple, y lo proyectamos al 70% que vota en las elecciones nacionales, usted sabrá al final con esa regla a cuánto se proyecta ese 47% del 29 o del 30% de votos. O sea, que eso no es una minoría, como han querido imputar algunos, algunos no, del sector del presidente Danilo Medina. Nelson, pero mira, minorías son ellos. Minorías son ellos. Porque ellos no lograron ni siquiera llegar al 50%. No sé qué mayoría es esa. ¿Cuál es esa mayoría? Y aquí se gana, se gana con un 50%. Pues, ni siquiera pudieron llegar al 50% de esa votación. Exacto. O sea que no hay tal minoría, hay una mayoría que fue expresada, manifiesta en ese proceso, primero tranquilo, relativamente concurrido por ser la primera vez que ocurre en la República Dominicana que se presentan unas primarias de esta modalidad. Luego, más o menos decente, y finalmente una vagabundería. El caso, por ejemplo, de Boichío, en San Juan de la Maguana, y Huechío es un municipio, entonces tiene distritos municipales, entre los cuales está el distrito donde nació el señor presidente de la República, se llama Arroyo Cano, donde votó el 100% de la gente que estaba inscrita para votar, donde estuvieron votando hasta la 1:30 de la mañana. Sí. Y entonces el centro de cómputo de la Junta, la logística informática de la Junta, no se daba cuenta
que a esa hora todavía había gente votando y que algo irregular había ahí. Mira, Nelson, aquí hubo 3 elecciones ese día. Hubo unas elecciones que se desarrollaron hasta el mediodía, en total normalidad, Sí. con una concurrencia más o menos razonable de lo que se esperaba. Sí. Las encuestas las encuestas internas de los equipos de trabajo daban un 25, un 30% y cumplieron en ese aspecto. O sea, fíjate que las encuestas se equivocan extraordinariamente para el caso del nivel presidencial en el PLD. Luego Luis Abinader ganó 80-20. Ahí no hubo ningún error. Lo que decían las encuestas. En la participación también de las personas, también las encuestas todas acertaron. Sí. Ahora, en el nivel presidencial del PLD hubo un dislocamiento que ni siquiera la pena en Stackwell, que ahora están diciendo que Sí, porque andan vanagloriándose tampoco. es mentira, porque el presidente demostró muy bien que ese 46-46 era un tema de intención, no lo que la gente iba a votar, que quién quería que fuera. Entonces, que en el quién iba a votar quedó 52-41. Exactamente. Entonces, pero unas elecciones que se dieron hasta las 3:30 de la tarde, que fue cuando empiezan a salir los resultados de las bocas de urnas, inclusive uno de Gallup, que dio al presidente por encima de 9 puntos, Sí. que Gallup curiosamente nunca ha desmentido, porque No. Gallup desmintió cuando utilizaron una encuesta de esta que se llama, creo que CIT latinoamericana, que le pusieron Gallup, Sí. para intentar confundir, porque obviamente saben del prestigio de Gallup, y Gallup inmediatamente salió a desmentirlo. Acevedo, el señor Rafael Acevedo lo salió a desmentir. Ahora no ha salido a desmentir nunca que ellos hicieron una boca de urna. También, entre otras. Entonces, luego de las 5:43 p.m. se desarrollan otras elecciones. Obviamente ya ellos sabiendo lo que había pasado en los resultados de las bocas de urnas. Y ahí entonces empieza la manipulación que dio al traste entonces con todo lo que son los principios estadísticos y la teoría de probabilidades que se dan en procesos electorales. Nosotros al menos hemos demostrado que eso ha sido una constante en todas las elecciones, inclusive desde las elecciones que se dan, por ejemplo, desde el 2004, que para tomar esos ejemplos, donde las constantes, las líneas, pues nunca variaban. No variaban ya luego, sobre todo de una muestra representativa, obviamente, porque no es que usted salga con un 5% de las mesas. No, eso no se mantiene. Sobre todo, Nelson, porque cuando ellos salen, y todo esto es un plan también, por ejemplo, en México el PRI hacía lo que se llama el cierre de caja, cuando ya sabía lo que se estaba transmitiendo a través del flujo de información a las autoridades electorales, entonces hacía esos movimientos en los estados sureños sobre todo, y eso también pasa mucho en Venezuela. Esta gente estaban haciendo algo que era muy acostumbrado. Lo que pasa es que a ellos no les daba ni siquiera así, porque como te dije, yo creo que fue fuera del aire, hubo diferencias sustanciales que no se esperaban, por ejemplo en el Distrito Nacional, donde el presidente Fernández alcanzó un 60%, y ese es el Distrito Nacional es la zona más poblada en términos de densidad, porque la provincia, por lo menos los distritos municipales, como distrito, el distrito es el que tiene más población, y luego está Santo Domingo Oeste, y bueno, en la provincia en general tiene un poco más, ¿no?, de votantes, como provincia me refiero. Pero está más dispersa porque tiene... Correcto. Correcto. Entonces, división política. En esos núcleos poblacionales, pues el presidente Fernández alcanzó cifras astronómicas. Y yo creo que ellos no esperaban eso. Sobre todo porque, fíjate que ellos tenían el respaldo de la familia Lizardo, que tenía, pues, siempre ha tenido un gran control de la provincia, pero... Pero resulta que ellos ganaron, salieron electos, por ejemplo, en la senaduría, obviamente la candidata Cristina Lizardo. Perdieron, sí, en la alcaldía de Santo Domingo Norte. Sí. O sea, el alcalde René Polanco perdió porque en esa demarcación se da de que ahí no hay segundas oportunidades para ningún alcalde. Todos los alcaldes han perdido en la reelección. En la segunda. Entonces ahora le dieron a este en la misma primaria. Entonces, pero ellos no esperaban eso. Entonces ahí es que se da un cambio dramático, ese fenómeno, primero la irregularidad de la Junta, empezar a publicar datos.
porque eso nunca se aceptó que se publicaran datos antes de concluir las jornadas en las mesas. Lo que se habló fue de transmitir la data que se fuera obteniendo a través del cierre de la mesa. Pero una cosa es la transmisión y otra cosa es la publicación. Entonces, esa publicación lo que mandaba era una señal. Miren, tienen que apretar aquí, tienen que hacer esto aquí y llegar aquí. A partir, como quiera que sea, Nelson, con la data que empezó a salir, las proyecciones del equipo interno del presidente pues daban todavía un triunfo holgado. Sí. Holgado. Sí. Obviamente no tan cerca de la boca de urna, con lo cual empezó a llamar la atención. En ese mismo momento se llama la atención, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero igual se va a ganar holgadamente. Después entonces se da lo que todos vimos, que es un cambio dramático en las tendencias. Dramático e inédito. E inédito, que no obedece a otra cosa que no es la manipulación. Vimos, por ejemplo, que hubo 671 mesas, y eso lo presentó César Fernández, con otros técnicos también al servicio del comando de campaña, donde se demostró que hubo una transmisión de data irregular, donde se transmitía data a las 4:11 de la tarde y luego a las 10 de la noche se transmitían otra información respecto de la misma mesa electoral. O sea, reportaron a las 4 de la tarde un resultado con dos candidatos, pero resulta que habían 3 candidatos más y después lo presentan a otras horas. Eso es una irregularidad. Vamos a transmitir eso. Ocurre que si se transmite un acta, no tienen que entrar todos los datos. ¿Cómo tú la segmentas? No hay posibilidad de segmentarla, a menos que haya una manipulación. Que no sea con una manipulación, correcto, Nelson. Entonces, al darse esa situación, se hizo un pequeño cálculo de que si conforme a esa tendencia, en esas mesas se hablaba de alrededor de 97,000 votos que pudo haber tenido el presidente Fernández de nuestros cálculos. Y eso curiosamente coincide entonces con el resultado de las encuestas boca de urna. O sea, es importante eso porque nosotros mismos decíamos, bueno, pero una boca de urna se puede equivocar por 1 o 2 puntos. Sí. Por ejemplo, en Perú, con Keiko Fujimori se equivocó por 1 punto. Las encuestas relativas al Brexit pero también. Hubo boca de urna. Hubo 2 que dieron. Claro, hubo otras que dieron, claro, muy buen señalamiento de tu parte. Igual también en otros sitios también se daba esto, sobre todo con los referéndums, el caso del Brexit, en otros sitios, y el caso, por ejemplo, también de Argentina. Pero una boca de urna no se equivoca por 9 puntos. No se equivoca por 9 puntos, Nelson, porque eso sería un error tan grave. No solamente pudiera llamarse en lo que es la ponderación de la data cuando se recibe. La data se recibe en bruto, luego se pondera y ese es el resultado que arroja. Pero tanto, bueno, una encuestadora yo que siempre, incluso he sido su abogado, la gente de, por ejemplo, de Asisa, que nunca se había equivocado en una boca de urna. Entonces, curiosamente, se equivoca ahora. El artículo de ayer, no sé si tú lo leíste en el Caribe, que habla justamente en defensa de las encuestas. De las encuestas. Están diciendo que las encuestas fallaron. Pero, dama y caballero, ninguna encuestadora puede manejar la variable de la compra del voto. Para nada, no la puede variar. O como yo digo ahí, bueno, claro. En lo sucesivo las encuestas tendrán que incluir una pregunta que sería lo más ridículo del mundo. ¿Se atreve o no a vender? ¿Qué tan seguro está usted de que no va a vender su cédula? Haríamos el ridículo del planeta. Pero habrá que tener que incluir eso. Pero habrá que hacerlo. Porque esa sería una variable entonces. Una variable que hay que para considerar, obviamente. Pero qué bueno, no lo he leído tu artículo, lo voy a leer porque me parece muy interesante. Pero yo creo que en defensa de las encuestadoras, porque incluso días antes se advirtió de esa posibilidad. Si tú calcularas, por ejemplo, a CISA o por ejemplo New Partners también, que es un buen amigo, Jonathan Cabrera, hablaban de 55, 54 a 38. Yo digo que la compra de votos pudo haber llevado al candidato del gobierno entre 3 o 4 puntos adicionales. Entonces, ya ahí, ahí tú llegabas al margen de error. ¿Tú crees tampoco? Bueno, yo siendo optimista, ¿no? Mira, con el laborantismo que hubo, que se vio incluso en lugares como donde yo
donde yo voto, que es un lugar de clase media baja, Ya, porque es ahí en José Contreras. ya. Ahí se vio también. Sí, no. Eso fue algo que en todos los sitios lo hubo. Y déjame decirte algo. Transparencia Internacional acaba de publicar un informe donde dice que la República Dominicana es el segundo país más corrupto en materia del voto electoral. Porque México es el primero con 50, República Dominicana ocupa, según su metodología de cálculo, con 49 puntos el segundo lugar. Van a tener que revisar eso. Van a tener que revisar, Sí, porque- obviamente, el caso de, yo señalaba por eso el caso del PRI hace un momento y por eso duró tanto tiempo. Sí. El PLD que perdió su razón de ser y yo creo que aquí se está dando la situación que hizo posible que el PLD existiera también en el 1973, Claro. cuando el presidente Juan Bosch se dio cuenta de que había una desviación pues, completa de los estándares éticos y morales y sobre los cuales él había construido ese partido. Era un partido diferente. Entonces, este partido perdió su esencia. Pero decía yo que esa maquinaria parecería incluso pasar por alto, como si fuera algo normal, la compra de cédulas. O sea, porque aquí lo que se está pidiendo al presidente Fernández es que muestre pruebas del fraude electrónico, pero no de la compra de No de la cédulas, compra de porque cédulas. los periódicos, incluso Diario Libre, yo recuerdo el mismo día un video de personas, De transacciones de ahí. transacciones con el dinero ahí mismo. Es una cosa Sí, una burda. cosa burda. burda. Pero mira, vamos a seguir con el tema del presidente Fernández. Nos quedan 6 minutos. Está bien. Porque hay un tema que está... Primero está motivando la preocupación de los seguidores del presidente Fernández. Y es el tema de la posibilidad de que él pueda ser candidato por lo que sería la marca de guerra, Sí. la fuerza del pueblo. No está reconocido, pero serían sobre la base de un grupo de partidos. Sí. ¿Qué posibilidad Bueno, legal? Nelson, aquí hay algo que decir. El artículo 49, numeral 4 de la Ley de Partidos, en una penosa muestra de mala redacción por parte del legislador. La prisa. Sí, la prisa, exactamente. Pues en vez de poner precandidato, puso candidato. Y luego ese error, si se quiere error, se repite más o menos. Digo más o menos porque no hubo tampoco coordinación entre el resultado de la ley electoral, la 15-19, y la ley de partidos. Hay unas contradicciones incluso entre ambas normativas. Entonces, tampoco aclara esa situación, porque pudo haberla aclarado, pero tampoco La se deja igual. hizo. La deja prácticamente igual en el artículo 134. Ahora bien, ¿qué es lo que...? Bueno, y ya con eso te digo que desde el punto de vista de una interpretación literal del texto, y a eso tú le sumas que el artículo 74, numeral 4 de la Constitución, que manda una especie de cómo se interpretan los derechos Que fundamentales obliga a interpretarlo favor, en beneficio de... y Emanuel Esquia Guerrero, a quien le mando un gran abrazo porque es una persona muy amiga y es una persona íntegra vertical. también, vertical, Sí, y sí. que da sus opiniones, no importa las banderías políticas. Lo señalaba muy inteligentemente que ahí hay una interpretación favorable al titular del derecho fundamental, porque así lo manda la Constitución. Pero yo voy más lejos. Cuando la ley de partidos habla de esta pretendida prohibición, aun si dijera precandidato, todo eso es para evitar supuestamente el transfugismo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a la definición del transfugismo, el transfugismo, primero, que es una definición que toma el legislador, el que redactó eso, lo tomó de Wikipedia. Entonces, Wikipedia, como es lógico, el transfugismo se refiere ya a personas que han alcanzado una posición, por ejemplo, de representación en el Congreso o en el Parlamento y decide entonces cambiar de partido, abandonando la línea partidaria y de alguna forma defraudando al partido que lo postuló. Entonces, fíjate que en la redacción
del del transfugismo, perdón, pues se hace hincapié en la representación. De ahí que si se hiciera un test de razonabilidad, pues evidentemente que esa norma no lo pasa tampoco, porque la finalidad de la normativa, de la regulación, pues no tiene nada que ver con lo que ha de ser una regulación, valga la redundancia, del transfugismo. Porque el precandidato no está en posesión de nada. No, nada. Entonces, Ni ¿qué siquiera el pasa? candidato. Los partidos, o sea, un cambio de un partido a otro no puede tener como sanción que usted no pueda ser candidato por ese otro partido que usted decida. Primero abandona un partido porque usted perfectamente puede en su interior formarse la convicción de que, mire, este partido al que yo pertenezco, pues ha perdido el rumbo. La libertad, Libertad de asociación. Es porque los partidos, dice el Tribunal Constitucional, son expresiones de la libertad de asociación, que no es sino también un derivado de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Claro. Entonces, de eso es que se trata. No podemos constreñir el pluralismo ideológico de una democracia como la nuestra por diferencias que se den a lo interno, por ejemplo, de un segmento, porque el PLD, yo digo que se convirtió, porque lo que estamos hablando aquí es de que el aparato gubernamental que se identifica como danilismo, que se ha, oye bien Nelson, ya se ha identificado como un nombre, lo mismo que hizo el PPHismo, sí, de triste recuerdo también para la sociedad dominicana, y ya la población lo ha identificado como tal, el danilismo, y ya lo empieza a ver, obviamente, como una facción que representa ya un peligro para la estabilidad democrática, porque si uno hace pues, un recuento de los hechos que han acontecido en los últimos meses, porque ya aquí, yo lo escribía una vez, ya aquí la arbitrariedad se ha convertido parte de la cotidianidad. Sí. O sea, nosotros vivimos viendo arbitrariedades, sobre todo con los periodistas, con los medios de comunicación, sí, con quienes no comulgan con las ideas del gobierno, y se hacen entonces estos asesinatos morales, humillaciones, el caso de la magistrada Miriam Germán, el mismo caso del magistrado Román Jaques, sí, que fue vilipendiado, inclusive se habló de un juicio político por una decisión judicial que dio. Entonces, eso en definitiva, pues que una persona, viendo todo eso, decide entonces abandonar la fila de un partido, pues obviamente que eso no puede tener como sanción entonces la limitación para ejercer un derecho que es fundamental, que es el derecho a ser elegido. Eso tendría que ir al tribunal, directamente al Tribunal Constitucional. Vamos a ver. O se basarían, porque el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia en la cual establece, sí, la diferenciación entre... Sí, esa es la sentencia 56-2019. Yo, como abogado, te diría, Nelson, que yo esperaré un apoderamiento del cliente. Sí. Porque la verdad es que Leonel Fernández no ha compartido con nadie eso de que si él sería candidato o no por un partido públicamente, y en lo particular a mí no me ha dicho nada de eso. Es un clamor de sus seguidores. Pero obviamente hay una masa, como tú bien decías, 900.000 personas llevada a esto, al plano de una elección general donde concurre hasta un 70% de las personas. Estamos hablando de más de 1.800.000 personas. O sea, sería una masa muy potente que va a cambiar por completo el panorama político, inclusive con la posibilidad de que él pudiera hasta quedar en primer lugar. Obviamente la segunda vuelta parecería ya un escenario inevitable, pero a la vez factible y hasta beneficioso para la sociedad que se formen estos consensos, sí, consensos obviamente con la finalidad de soportar, de dar al traste con lo que dije, con este modelo de autoritarismo ilustrado, más o menos ilustrado. No. Con una... Quítale eso, por favor, que la ilustración no está ahí. Pero con un fuerte compromiso, con una causa por la democracia. Porque yo le decía a alguien en días pasados, ¿cuándo nosotros nos daremos cuenta
si estamos o no en una tiranía o en una dictadura. Porque cuando Trujillo, yo no sé en qué momento las personas se dieron cuenta que estaban frente a un régimen dictatorial. No, porque incluso puede haber, si se puede llamar así, un acomodamiento emocional. Bueno, Exactamente. esto está, sabemos que no estamos bien, pero vamos a dejarlo así. Exacto, y ahí juega mucho lo patrimonial, ¿no? Pero porque Trujillo llega al poder en 1930, en 1938, sobre todo luego de las presiones internacionales por la matanza de los haitianos, en 1937 tiene que ceder, y entonces lo cede a Jacinto B. Peinado, que había sido el vicepresidente de él. Este señor muere antes de concluir mandato y lo sustituye Manuel Jesús Troncoso de la Concha, que a propósito fue uno de los padres del derecho administrativo dominicano. Que fíjate que estamos hablando de dos figuras, ¿no? Jacinto B. Peinado y Manuel Jesús Troncoso de la Concha, Pipí Troncoso. Que también fue abogado. Que claro que así, no, Jacinto también, un gran abogado. Claro. Entonces, Trujillo pasa esos 4 años y vuelve en 1942. Entonces se le denomina a estas personas como presidentes títeres, pero obviamente eran presidentes ilustrados también, o sea, personas con mucha formación, que también es importante decirlo. Entonces, ¿en qué momento se va a dar cuenta la República Dominicana de que puede vivir una situación igual? Porque también ahí en ese tiempo había bonanza económica, se pagó la deuda externa con el 1947, Sí, o sea, había un diferente. crecimiento industrial importante, se forjaron múltiples industrias locales, o sea que hubo obviamente un proceso de cambio, de transformación de la sociedad desde el punto de vista económico que también arrojó un beneficio desde el punto de vista de la creación de riquezas, pero ¿a qué costo? ¿No? El costo de las libertades. Y eso es lo que yo creo que debemos ver. Nunca se puede cambiar la libertad por una bonanza que perciba que hay una bonanza. Así es. La libertad no tiene precio. Así es. Gracias, Manuel. No, gracias a ti, Nelson. Me sentí muy bien. En mi casa. Bien me sentí yo. Excelente participación. Gracias. Más adelante vamos a seguir debatiendo estos temas. Sí, cómo no. La fiesta apenas comienza. Apenas comienza. Eso es apenas así. Comienza. Esto, bueno. Eso es así. Terminaremos en mayo. Ustedes saben, estaremos en mayo, Dios mediante, peleando por la presidencia de la República. Y mi discurso es el candidato del fraude para el 3er lugar. Gracias a ustedes. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con N Meridiano.